Hola a todos. Bien, pues aquí estamos otra vez hoy para analizar el tema de las elecciones gallegas, ¿no? Porque, bueno, ahora que está la cosa un poquito más calmada, que han pasado unos días, ya sabéis que a mí no me gusta hacerlo en caliente, ese tipo de análisis. Me gusta hacerlas tranquilamente después de que ocurra y ver un poco cómo han analizado en la tele y en las radios mainstream todo el asunto, ¿no? Y realmente hay que decir que ha sido bastante curioso en muchos aspectos, ¿no? El análisis, porque primero el PSOE y todos los palmeros del PSOE se han equivocado totalmente con Galicia. Es decir, es que ellos hacen un análisis muy simplista, ¿no? Han hecho un análisis muy simplista. Si en Cataluña y País Vasco esto nos funciona, el rollo de aliarnos con los nacionalistas y tal y cual, aquí también y vamos a arrasar. Vamos a ver, mentecato. Es que cómo se nota que son gente que toma las decisiones de Madrid, o sea, y que no tienen ni puñetera idea de cómo funcionan los nacionalismos y cómo funciona Cataluña, el País Vasco y Galicia, etcétera. Vamos a ver, Galicia no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con el País Vasco y con Cataluña, nada que ver. El nacionalismo gallego es un nacionalismo súper retrógrada, que no tiene nada que ver con el nacionalismo gallego y vasco, o sea, perdón, catalán y vasco. Es un nacionalismo que se basa en lo rural, en las zonas rurales. Es un nacionalismo que se basa en cosas, bueno, y en Vigo, en 4 ciudades donde haya un poquito de industria a lo mejor, pero es un nacionalismo que básicamente tiene mucha, digamos, raíz en el carlismo, en una cosa realmente, pero eso sí que es carlismo puro, es decir, ellos están como parados en el pasado, digamos, ¿no? Son gente realmente muy con pensamientos muy antiguos. Es decir, están como parados en el tiempo, como toda Galicia estuvo durante mucho tiempo. Ahora parece que empieza a despertarse un poquito. Luego está el que son poblaciones muy discriminadas, viven como en la Edad Media todavía en Galicia en muchos sitios. Es decir, no tiene nada que ver con Cataluña y País Vasco, que son dos regiones súper mega industriales, que lo fueron, mejor dicho, porque ahora ya es otra época, que donde hubo una mezcla de gente brutal, donde entraron todas las ideas de Europa por la frontera de Francia, en ambos sitios, con puertos muy importantes como Bilbao y Barcelona, donde entraron un montón de ideas nuevas, etcétera, etcétera, donde hubo mucho dinamismo intelectual, ¿no? Y luego una parte muy conservadora en ambos sitios, representados por el PNV en un sitio y representados por CiU en el otro. Ahora se llaman Junts y tal, pero bueno, es el CiU de toda la vida, el Puyol, que son también tienen su enjambre en el carlismo, pero estuvieron contaminados por las ideas del idealismo alemán, del racismo de Europa, etcétera, etcétera. Es decir, mucho más moderno, ¿no? que el nacionalismo gallego, que es un nacionalismo súper parado en el tiempo, que no tiene nada que ver, donde no hubo esa mezcolanza de ideas, donde no hubo esa aportación de inmigración del resto de España, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o apenas lo hubo, ¿no? Porque no hubo industria, prácticamente. Fuera de Vigo y la Citroën, que es una cosa bastante reciente en el tiempo, nunca hubo un desarrollo industrial a saco, aparte de 4 conserveras y 4 historias, no hubo realmente fábricas muy importantes en Galicia jamás, ¿no? Y ni las hay, evidentemente, porque ahora hemos pasado la era industrial y estamos en otra era, ¿no? Pero realmente no se puede comparar. Entonces yo no sé cómo el PSOE, los torpes del PSOE, pudieron pensar un solo segundo de que esto iba a funcionar, de que el rollo ese de me alío con los nacionalistas iba a funcionar. A ver, hay que comprender que en Cataluña y el País Vasco, que son dos regiones totalmente podridas por el dinero y por el afán digamos de dominar y de ser, digamos, de que no, bueno, es que es la Liga Norte de Italia, es decir, aquí quieren comer aparte porque saben que son los que generan más PIB, que son los que generan más IVA para el Estado, donde se trabaja más en blanco, donde la gente, digamos, genera de verdad riqueza, además legal. Es decir, que no hay demasiado trabajo, digamos, por debajo como sí ocurre en Andalucía, Extremadura, en los sitios más pobres de España. Y realmente lo saben que generan mucha IVA
Y entonces son gente que desde hace mucho tiempo pues no quieren repartir la riqueza con el resto de España, ¿vale? Hay un tema de racismo, hubo un tema de racismo, también lo sigue habiendo más o menos, pero ya más escondido y disimulado y tal, por el wokismo este, que no deja de ser muy racista el wokismo en muchos aspectos, a pesar de que van de que no lo son, justamente todo lo contrario, lo son mucho, pues se piensan que el hombre blanco tiene que arreglarlo todo, etcétera, y que les debemos no sé qué a los otros pueblos, como si los otros pueblos fueran tontos y fueran gente que no se vale por sí mismo. Y es profundamente racista la idea wokista esta, izquierdista de Sumar, Podemos y toda esta gente, y PSOE. En realidad, pero bueno, eso sería un debate mucho más largo y no me voy a liar a abrir paréntesis que luego no consigo cerrar. Total, el Cataluña y el País Vasco pues son dos regiones corruptas en la riqueza, desde hace 2 siglos más o menos, o 2 siglos y medio, desde que se instalaron las primeras industrias ahí pesadas de verdad. Y entonces, claro, evidentemente los pasos fronterizos, ya le he dicho siempre, lo he repetido hasta la sociedad, solamente son los pasos fronterizos lo que han hecho diferente al País Vasco y a Cataluña, nada más. Nada más. O sea, eso de los idiomas, la cultura, todo eso es un invento. O sea, no es un invento total, y en el caso de Cataluña menos que en el País Vasco, pero me refiero que son cosas que se han promocionado ahora, en el siglo XX, finales del XX, principio del XXI, pero que se han exagerado, subrayado, etcétera, las diferencias con el resto de España, que no son para nada tantas, ni muchísimo menos, son simplemente ganas de diferenciarse y poner el acento en las poquitas diferencias que hay entre regiones ya en general dentro de toda Europa, y aquí pues lo único que se ha hecho es acentuar y acentuar y acentuar y subrayar y manipular desde que les han dado las transferencias de la educación y tal, que eso es un gran error, un error del cual se va a arrepentir España durante siglos, probablemente, al menos que lo corten de alguna forma desde dentro de Cataluña y País Vasco, pero no lo creo, eso está ya muy, muy podrido. Entonces, digamos, de alguna forma, digamos, lo que hay aquí es una cosa artificial. Son dos regiones que se autoperciben como países de forma totalmente artificial al principio, y ahora, pues claro, se está haciendo cada vez más real por culpa de que están lavando el cerebro a los que viven ahí, evidentemente, ¿no? Ya son 30, 40 años de lavado de cerebro, pues al final surte sus efectos, ¿no? Además, la prueba que es un lavado de cerebro es que incluso la izquierda de ambas regiones es nacionalista, se ha vuelto nacionalista. Eso quiere decir que hay un lavado de cerebro profundo de los verdaderos nacionalistas, que son los que tienen 8 apellidos vascos y catalanes y que tienen ese racismo original y que ahora, pues evidentemente, digamos, como tienen la educación, tienen todo en la mano, o sea, mandan, pues evidentemente han hecho, pues lo primero que han hecho es establecer una especie de lavado de cerebro desde la escuela. Y todo el mundo piensa igual. Aquí en Cataluña y País Vasco es muy difícil ver una persona que piensa distinta, de verdad. Es decir, una persona que piense que el jacobinismo es mejor, que el centralismo es mejor, que viviríamos mejor como una España unida y fuerte y tal y cual. Eso lo han inculcado tanto y lo han asociado tanto a Franco que es casi imposible que una persona aquí sea de izquierda o de derechas. En Cataluña y en el País Vasco sea, bueno, los de extrema derecha son los únicos, pero que extrema derecha auténtica en el País Vasco y Cataluña tampoco hay. Es decir, son más bien gente cabreada con el sistema, que se dan cuenta que todo eso no va a ninguna parte, ¿no? Y que es artificial, etcétera. Pero ya es la generación de 50 años para arriba. Es decir, gente de 50 años para abajo que piense que no es mejor ser nacionalista vasco y catalán que ser nacionalista español, prácticamente no hay. Porque estos ya vienen con 40 años de lavado de cerebro desde que nacen. Entonces, claro, es complicado. Luego aquí se ha jugado mucho con el tema de que vuelve Franco. Es decir, la inmigración española del resto de España que vinieron en el País Vasco y en Cataluña, sobre todo hablo de la migración de los años 50-60, que son los que más hijos han dejado aquí. Yo sé que hay inmigración desde hace mucho tiempo, pero una migración tan masiva y que se ha reproducido tanto de forma local y que no han vuelto para casa y que, digamos, han quedado aquí, es prácticamente la de 50 de los años 60, que además la he vivido en directo con mis abuelos, etcétera, y sé exactamente de lo que hablo, ¿no? Entonces son gente que venía quitándose el hambre a manotazos de las regiones, del resto de regiones de España, por pertenecer o bien a familias que siempre habían sido pobres, o bien simplemente, y que ahora lo eran más todavía, pobres pero que no pasaban hambre, pero que ahora eran pobres que pasaban hambre, o bien por ser del bando perdedor, ¿vale? Entonces, de una forma o de otra, tuvieron que huir hacia las regiones industriales, que además
les hacía falta mano de obra a saco después de la guerra civil para reconstruir toda la industria y volver a meterse en el siglo XX de lleno, y Franco lo promocionó sin ningún tipo de problema, porque siempre es el trío, siempre es Madrid, Bilbao, Barcelona, ya os lo digo, siempre es el trío. Entonces, de una forma o de otra, se promocionó, no hubo ningún problema. Y eso de que Franco pensó que así nacionalizar... Franco no pensaba nada, era un tío que yo creo que no, muy inteligente no era tampoco. Yo creo que simplemente hacía falta, lo hicieron, aprovecharon que había ya industria ahí y punto. No fueron mucho más lejos. Los industriales vascos y catalanes, que eran de 8 apellidos ambos, porque aquí no, los que mandan de verdad siempre han sido los mismos. O sea, nunca eso de quieren vender, de que la guerra civil... se desmontó todo, España invadió el País Vasco y Cataluña, se hizo con la riqueza, es mentira. Aquí las grandes familias catalanas y vascas siempre han sido los amos del cotarro, solo que en los tiempos del franquismo se giraron la camisa, se quitaron la camisa nacionalista, se pusieron la camisa nacional española, levantaban el bracito y luego en la intimidad pues seguían hablando vasco y catalán y seguían y levantaban el bracito en vasco y en catalán, pero en público lo levantaban en español para poder seguir con sus negocios, no chocar demasiado. Y Franco, con que le levantaran el bracito y juraran por la Biblia, más que contento. O sea, quiero decir, no pedía nada más. O sea, jamás se prohibió el catalán de verdad, siempre hubo libros en catalán, etcétera, etcétera. Solo se prohibió de una forma cosmética, formal y tal, y poco más. La verdad es que todo eso es una venta que han hecho post franquismo. Han vendido la burra y la gente de aquí se lo ha tragado, evidentemente, porque se lo cuentan en la escuela y un profesor con corbata, pues imagínate, ¿no? En la universidad, etcétera. Pues claro, entonces eso da respeto y te lo crees, ¿no? Y luego, evidentemente, no lo han vivido ellos porque han nacido ya sin el franquismo. Entonces, toda esta gente de 40, 30, 20 años... pues evidentemente pues se creen lo que les dicen los profesores y ya está, no lo han vivido tampoco en directo. Los padres, la mayor parte de los padres no se meten, y los que se meten porque normalmente no son gente politizada, son gente que la mayor parte de los hijos de inmigrantes, pensar que vienen de gente muy muy humilde, que eran analfabetos, la mayoría, vinieron aquí a trabajar en lo más duro, y estos hijos pues hay algunos que sí que han estudiado, porque no todos los inmigrantes que vinieron aquí, evidentemente, eran con una mano detrás, una mano delante. Había, por ejemplo, ferroviarios, había gente que ya tenían... hubo algún ingeniero, porque hizo falta de todo aquí en Cataluña y el País Vasco. Y estos hijos y nietos sí que han estudiado y tal, han ido a la universidad, y ahí sí que te puedes encontrar más variabilidad. Algunos justamente por haber estudiado y tener cultura siguen siendo nacionalistas españoles o siguen queriendo estar unidos a España, y otros justamente... pues por haber ido a la universidad y tal y cual y tener esa cierta cultura política, son más nacionalistas que los propios nacionalistas. O sea, depende. Digamos, hay mucha... Pero bueno, en su mayoría, la inmensa mayoría, no habían estudiado ni nada, provenían de gente muy humilde y bueno, pues se votaba a izquierda, sobre todo socialista, se ha votado siempre, el gran cinturón rojo, ya lo sabéis, se votaba socialista por costumbre y para que no vuelva Franco, ya está. Y poco más, y no entienden mucho más de política, ni entendían de nada, y si los nietos, a los hijos de esos hijos, les preguntan por política, pues bueno, sí, hijo, sí, mejor vota a izquierda, y digo, es que quiero votar nacionalista, pues también, así no vuelve Franco. Y ya está. O sea, esa es la mentalidad, quiero decir, no mucho más allá, no iba mucho más allá, ¿no? Ahora, evidentemente, ya te encuentras gente de 20 años, 18 años, que se llaman Fernández Gómez o Gómez García, y tienen un nacionalismo más que Puigdemont. ¿Pero por qué? Porque ya están súper lavados de cerebro, encima ha entrado el wokismo, y entonces para sentirse diferente, para hacerse una identidad chula, guay, y tal y cual, y bueno, en fin, ya por muchas motivaciones psicológicas, etcétera, y de muchas índoles sociológicas, pues está bien visto y parece que está de moda, está guay. Hombre, diferenciarse de los primos extremeños, ¿no? Imagínate, ¿no? Llegar a Extremadura a ver a tus primos y hacerte el chulo catalán, vasco y tal y cual, y hacer ver que tienes otro idioma y todo el rollo, hombre, que queda guay, ¿no? Queda como moderno, queda como no sé qué. Bueno, en fin. Por todos esos errores históricos que hay en España, ¿no? Hay errores históricos de mucho peso, ¿no? La izquierda aquí está totalmente confundida, no tiene nada de moderno ni nada de chulo y de guay ser nacionalista de una región, es volver a la Edad Media, pero bueno, en fin.
como esto no lo entienden ni para atrás, no les entra en la cabeza, pues eso es otra historia, otra peculiaridad muy española que yo jamás entenderé por mi jacobinismo y porque me he criado en Francia, pero bueno, pues se ve que aquí se percibe como moderno y como algo revolucionario ser nacionalista regionalista. Bah, en fin. Es volver a los condados, a los marquesitos y tal y cual, sin nobleza, pero bueno. Luego el tema de... O sea, que es reaccionario y de derechas, en realidad. Vamos a ver. Las notas... Bueno, más o menos ya le hemos vuelto, yo creo que he hecho el repaso un poquito de todo. Entonces, la gran equivocación del PSOE es pensarse que además no le iba a pasar, primero, que no le iba a pasar factura, esto de hacer pactos tan antinaturales y la amnistía, o sea, dar el culo de la manera que lo da. Se pensaban que esto iba a ser bien percibido por la gente y eso está percibido fatal, incluso por tus propias bases, porque realmente... el ser tan rastrero no se había visto nunca. O sea, es decir, una negociación normalmente se negocia y se consigue cosas para el resto de España y para ti incluso, pero es que este hombre no negocia, este hombre cede. O sea, cede y cede y cede y cede y cede y él se piensa que eso es negociar. Eso no es negociar, es agarrarte la poltrona como sea, cediéndolo todo. Bueno, y hipotecando por lo tanto el futuro de España para siempre casi, pero bueno, en fin. El caso es que, casi digo porque siempre se puede revertir todo, ¿eh? El caso es que, digamos, se pensaba que no iba a pasar factura esto, primero. Segundo, no ha entendido nada de Galicia y toda la explicación que os he dado anteriormente. No ha entendido nada de España, no ha entendido nada de la migración, no ha entendido nada de Cataluña y el País Vasco, las peculiaridades que tienen esas dos regiones y Galicia, que encima es pobre, comparado con esas dos regiones. O sea que no tiene nada que ver, porque ahí se vota nacionalista, aquí se vota nacionalista, mucho por economía. Los hijos de inmigrante que os digo, los que no votan por ya costumbre socialista ya ni piensan ni van automático a la urna, y los que no votan, que hay mucha gente que no vota, que no está politizada, de todo. Es decir, hay de todo ahí, Hay mucha gente que no vota nunca, jamás. Vota a las generales pero a las regionales no votan nunca, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta también. Hay muy poca gente que va a votar en Cataluña, Al final siempre es un 50%, un 70% de participación. Me parece que se llegó al 70%, el famoso 2017, justamente porque los de Ciudadanos, que no eran más que los mismos de siempre, es decir, el cinturón rojo, votó masivamente para frenar, porque no se querían ir de España. Cuando vieron que eso era real, que era una aventura... que digamos los nacionalistas de 8 apellidos los iban a llevar ya a la aventura, se negaron en rotundo. Pero aparte de esas elecciones, normalmente siempre la participación es un 40-50 y votan siempre los muy convencidos, es decir, los de siempre, los de Vic y toda esta gente, los supernacionalistas y poco más, y ya está. Y luego votan el cinturón rojo, que más o menos está politizado, va a votar también, y por eso hay un cierto equilibrio que siempre al final es a favor de los nacionalistas, porque donde se vota nacionalista vale por 3, que es otro gran error de España. Pero bueno, claro que eso no lo van a cambiar porque evidentemente favorece a los nacionalistas y de rebote al PSOE. En fin, el caso es que, digamos, al final, digamos, es el otro gran error que cometieron, pensarse que esto iba a ir como en Cataluña, como País Vasco en ese aspecto, y que no iba a pasar factura a todos los pactos. Claro que ha pasado factura. No, Galicia no tiene nada que ver con Cataluña y País Vasco, porque es que no hay el voto, por ejemplo, por economía, ahí no se hace, y si se hace, justamente se hace al PP, porque son los que realmente han aportado algo de modernidad a Galicia, y el nacionalismo gallego no es el nacionalismo vasco y catalán, tampoco hay ese lavado de cerebro, no me consta que haya ese lavado de cerebro tan grande, porque realmente el nacionalismo gallego en realidad es minoritario. Entonces, sí, por mucho que hayan sacado 20 escaños, es minoritario. Entonces, claro, aquí también lo es, pero ahí lo es más en el sentido de que no están en el poder, además. Quiero decir, aunque no, bueno, vamos a poner que no es minoritario, que me he equivocado. Vale, que hay mucha gente que vota nacionalista gallego, porque lo hay, desde luego, se ha visto en esas elecciones también que hay un cierto pozo ahí, que puede ser igual de grande que en Cataluña y País Vasco, pero es que no tienen el poder, son gente de aldea los que votan, y no tienen el poder real en las manos, no están en las grandes ciudades. Aquí en Cataluña y el País Vasco es todo lo contrario. La gente de aldea, trabajadoras o lo que sea, votan muy variado y solamente votan
digamos, nacionalista a ultranza, justamente la gente que tiene el poder, o sea, los antiguos nietos de los industriales catalanes y vascos, y los antiguos gente de los indianos, en caso de Cataluña, o sea, los que tenían dinero, mucho dinero, y son los nietos y bisnietos de esa gente que había tenido mucho poder, ¿no? Y que siguen teniendo un cierto poder, ¿vale? Entonces son gente que está acostumbrada a votar con el bolsillo y a votar para perpetuarse en el poder, ¿vale? Y esta es la gran diferencia. Ahí es un voto realmente del pobre, es decir, del que se siente nacionalista porque habla gallego desde generaciones, generaciones y generaciones, que vive en una aldea y que está con sus vecinos y que del resto de España ni sabe ni quiere enterarse, ¿no? Entonces es como un voto, como ya te digo, muy medieval, muy antiguo, ¿no? Y es un voto de corazón, no es un voto de bolsillo. Y no es gente de bolsillo, no es gente que realmente pueda manejar la sartén por el mango. Aquí sí. Aquí es un voto de bolsillo y encima los que tienen el poder incluso hasta de manipular a la población. Es decir, porque están realmente ocupan todo el poder, en absoluto. Es decir, la educación, en todos los puestos claves están, ¿vale? Incluso fuera de Cataluña y el País Vasco están también en los puestos claves de Madrid, es decir, manejan todo el cotarro, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, aquí sí que el voto se traduce en algo concreto, pero en Galicia y en otras regiones pobres, que el gran sueño del PSOE sería que Aragón y Asturias también fuera nacionalista para poder también hacer todos sus manejos y tal, todo eso olvidaros, quiero decir... que no, que son pobres, son regiones pobres, no manejan dinero. Y encima no es un voto de gente que maneja. O sea, es justo lo contrario. Es como mucho el profe de escuela, gente así que vota nacionalista en Asturias y en todos esos sitios. Son gente... el de las vaques, todo esto, el del Prado, el de las vaques, quiero decir, son gente que no tiene poder real, luego ya no lo tienen. Ellos sí piensan que están todavía en la Edad Media y que las tierras y las vaques valen mucho, pero no es así. O sea, esto ha pasado la historia, lo que pasa es que ellos no se quieren dar cuenta. Pero bueno, en fin. Bueno, pues nada, lo voy a ir dejando por aquí. Yo creo que el análisis del voto y por qué ha fracasado el PSOE, yo creo que está más que hecho. Y bueno, eso de que eso se va a reflejar en Cataluña y el País Vasco, olvidaros, ¿eh? O sea, en Cataluña y el País Vasco vamos a seguir igual, se va a votar nacionalista, o sea, los nacionalistas van a ganar sin ganar, como siempre hacen, por alianzas y tal y cual, y aquí vamos a seguir exactamente igual. Cataluña es la única esperanza que tengo, que el PSOE catalán, el PSC ese, pueda ganar, pero da igual, el PSC no es ciudadano, quiero decir, la cúpula del PSC... Solo tienes que ver a Salvadorilla, quiero decir, es muy podrida ya, está muy nacionalizada, o sea, quiero decir que cambios reales en Cataluña y País Vasco no preveo. No tiene nada que ver. Es que una vez más, también si el PP se piensa que puede trasladar los resultados del Galicia al País Vasco y Cataluña, se equivoca, vamos, pero de todas. No tiene nada que ver. Aquí la transformación solo puede venir de que el Cataluña y el País Vasco, España de alguna forma hubiera un gobierno español que consiguiera quitarles poder económico. Si consigues quitarles poder económico, el nacionalismo caería en picado. Pero mientras la gente perciba que el poder lo manejan quien lo manejan y que para seguir bien en su región y bien posicionados, por mucho que se llamen Gómez, Fernández, hay que, digamos, lamerle el culo al nacionalista, no hay nada que hacer. Bueno, a la mayor parte de la gente no se mueve por sentimientos políticos ni tiene una gran erudición política, se mueven por la cartera, punto, por lo que cobran al final de mes. Entonces, claro, eso es muy complicado. O le quitas el poder económico a la cúpula o no va a haber nada que hacer. Eso está muy claro. Entonces, que ni sueñen con que eso se puede reproducir en esas dos regiones, esa victoria aplastante del PP y tal y cual, o de una coalición parecida al PP o con el PP, o que el PSOE se vuelva nacionalista en ambos sitios, que ni lo sueñen. Bueno, en fin. Un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre y hasta la próxima.